Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. En esta noche estamos muy felices, muy contentos de estar aquí con ustedes. Nos alegramos mucho también de ver todo el trabajo que han llevado a cabo, el cual ha quedado muy hermoso. Les felicito a todos por esta labor que han estado haciendo y que Dios utilice estas facilidades para su reino, para todos los que en esta hora final son llamados y traídos aquí y añadidos a esta congregación aquí en Guatemala. Reciban también un saludo de los hijos de Dios de Puerto Rico, los cuales les aman grandemente y desean algún día poderlos conocer a ustedes, y sabemos que ese día está muy cercano, porque cuando ya estemos transformados todos, podremos ver qué se realizará ese deseo que todos tenemos. En esta noche, como les dijo Bermúdez, solamente será un saludo. Ya el domingo continuaremos hablando acerca de la bendición del primogénito. En esta noche quiero leer una escritura para que nosotros tengamos un cuadro de lo que es la bendición que Él tiene para nosotros, y el domingo hablaremos más ampliamente de esa bendición que está preparada para nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y verso 27 en adelante, dice de la siguiente manera: Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 26 en adelante, dice: Juan le respondió a aquellos que le preguntaron a él quién era él, si era el Cristo, si era Elías, si era el profeta. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús.
Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trayectoria del Cordero de Dios. Esta es una serie que comencé en Puerto Rico, la cual hemos estado desarrollando a través de todo este recorrido por México y continuaremos aquí en Guatemala y en los demás países a donde hemos de llegar para ver al Cordero de Dios en su trayectoria, ver al Cordero de Dios moviéndose de etapa en etapa. En el Apocalipsis, en el capítulo 13, encontramos que en el verso 7 en adelante de Apocalipsis 13 nos muestra que este Cordero viene desde antes de la fundación del mundo. Dice, hablando de la bestia, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora ven ustedes que este Cordero de Dios viene desde el principio. Este Cordero de Dios tiene un libro, se llama el libro de la vida del Cordero. En ese libro de la vida del Cordero están escritos todos aquellos que están predestinados por Dios, escogidos por Dios, son los escogidos, los elegidos, para los cuales Él con su sangre lleva a cabo la remisión de sus pecados. Y cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero es un escogido, un predestinado desde antes de la fundación del mundo. Su nombre está ahí escrito. Ese es el nombre con el cual Dios lo conoció a usted, a cada escogido, desde antes de la fundación del mundo. Así es que su nombre está ahí en el libro de la vida del Cordero. Y la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Limpia de todo pecado a las personas que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ellos han pasado por este planeta Tierra, han estado viviendo a través de las edades y dispensaciones en cuerpos terrenales. Los escogidos de Dios han aparecido en estos cuerpos terrenales mortales por una temporada para pasar por una etapa del programa divino que se está llevando a cabo aquí en la tierra. Y en ese programa divino que se está llevando a cabo en este planeta Tierra, hemos visto en su trayectoria al Cordero de Dios llevando a cabo una obra gloriosa en favor de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Por esa causa, Él descendió a este planeta Tierra 2000 años atrás para llevar a cabo la obra como Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo y así preparar el camino de regreso a la vida eterna, a la casa de nuestro Padre Celestial, a todos los escogidos, a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Este libro de la vida del Cordero lo encontramos en el capítulo 5, en la mano del que está sentado en el trono, y luego se proclama un mensaje en el cielo y dice que se presente alguien digno de tomar ese libro
y abrir esos sellos. Vean ustedes cómo se proclama ese mensaje y se pide que aparezca una persona. Tiene que ser un redentor, un pariente redentor, un ser humano, una persona que haya vivido aquí en la tierra en un cuerpo físico. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Estaban los arcángeles, los ángeles, estaban los serafines, todos ellos son dignos, pero para tomar ese libro se requería un ser humano que no hubiera venido a existencia a la tierra por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina. Y no aparecía ningún hombre allí en la tierra en esa forma. Allí estaban los grandes profetas de Dios, pero ninguno era digno de tomar ese libro y abrir esos sellos, ni aún de mirar ese libro. Allí estaba Moisés, estaba Elías, estaba Samuel, estaba Enoc, estaba Noé, todos estos grandes profetas de Dios, pero ninguno era digno para llevar a cabo esa labor, porque todos habían venido por la unión de un hombre y de una mujer. Todos habían aparecido en una creación ya caída, y Adán había caído también, por lo tanto, no se encontraba ninguna persona digna allí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y dónde estaba el Señor Jesucristo, el cual es digno para tomar ese libro y abrir sus sellos? Él se encontraba en el trono de intercesión, haciendo intercesión por cada uno de los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero cuando concluyó de hacer intercesión por el último Hijo de Dios, entonces se presentó, pero Juan estaba llorando mucho y no había visto que estaba apareciendo un personaje que sí podía tomar ese libro y abrir esos sellos. Pero el anciano le dice a Juan, Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Señor Jesucristo ya había tomado un paso hacia adelante y había tomado su ministerio de león de la tribu de Judá, de rey de reyes y señor de señores. Ya había cambiado de cordero a león. Ahora, cuando Juan, el discípulo amado, presentó a Jesús luego de bautizarlo, lo presentó como el Cordero de Dios. Cuando sus discípulos miraron, no vieron un cordero literal, sino que vieron a un hombre conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí cuando el anciano dice, Juan, no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Dice, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. El anciano dijo que era un león, y ahora Juan mira y dice que es un cordero. No hay ninguna contradicción en lo que vio y dijo el anciano y en lo que vio y dijo Juan
el discípulo amado. Porque cuando el anciano miró y vio al león de la tribu de Judá, al que vio fue al Señor Jesucristo, que salió del trono de intercesión. Y cuando Juan miró y vio a ese cordero, él vio al Señor Jesucristo, que había salido del trono de intercesión. Juan, el discípulo amado, no conocía al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. No lo conocía en su ministerio como león, sino como Cordero de Dios, como se lo presentó Juan el Bautista a ellos en su primera venida. Ahora este ministerio como león de la tribu de Judá corresponde a su segunda venida. Por lo tanto, luego de él tomar ese libro sellado con 7 sellos, al tomarlo él como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y abrir esos sellos y reclamar todos los derechos de la redención, él luego desciende a la tierra en su segunda venida conforme al orden de su venida, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, con ese nombre, el Verbo de Dios. Verbo no es un nombre, pero todo esto representa que será la segunda venida del Señor Jesucristo manifestada aquí en la tierra. Él tendrá escrito también en su muslo y en su vestidura, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no será el Cordero de Dios, ya no será en esa forma, sino que será como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa causa, cuando el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el profeta enviado de Dios con el espíritu y virtud de Elías para la edad de la Odisea y también para esta etapa de precursar la segunda venida del Señor, lo cual se llevó a cabo entre la séptima edad y la octava edad, la edad de la piedra angular. En esa brecha se llevó a cabo la introducción de la segunda venida del Señor, la llevó a cabo ese profeta mensajero con el espíritu y virtud de Elías. Y así como Juan el Bautista estuvo anunciando que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, y luego cuando él vio a ese personaje manifestado, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mostró al Cordero de Dios en su trayectoria, en su primera venida, para llevar a cabo la obra de redención, para con su sangre limpiar de todo pecado a cada hijo de Dios, así quitar el pecado del mundo. Ahora, en este tiempo final, corresponde a la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Corresponde a la segunda venida del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el séptimo mensajero estuvo preparándole el camino, anunciando que después de él vendría el cumplimiento de la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Será el mismo Cordero de Dios en su trayectoria, en su nuevo ministerio como león de la tribu de Judá. Y él, hablando de su venida, él dijo: cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, citando Apocalipsis capítulo 19, en donde dice que es la palabra, el verbo, en donde dice que tiene escrito este nombre en su muslo y en su vestidura: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a todas las naciones. Quiero leer ese pasaje porque el precursor de la segunda venida del Señor dijo cómo se cumpliría este pasaje apocalíptico del capítulo 19.
comenzando en el verso 11 de Apocalipsis 19, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo libre y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora vean aquí que en este pasaje nos muestra que habrá un enfrentamiento en la venida del Señor. En Apocalipsis 19 habrá un enfrentamiento con la bestia y con todo el ejército que ella reúne, porque estarán unidos a la bestia los 10 reyes que le dan su poder, su autoridad, y formarán el gran imperio de la bestia, el gran imperio del anticristo, y harán guerra en contra de el jinete del quinto caballo del Apocalipsis. Pero vean ustedes la promesa que tenemos en Apocalipsis capítulo 17 y verso 11 en adelante. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y está entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Son los escogidos, los elegidos y fieles de este tiempo final, juntamente con los santos de las edades pasadas que han de levantarse en la resurrección para estar con el Señor en su segunda venida, juntamente con los escogidos que vivimos en este tiempo final, los cuales recibirán la transformación de sus cuerpos también, y será un poderoso ejército celestial siguiendo al Cordero de Dios, que es el quinto jinete del quinto caballo de Apocalipsis capítulo 19. Son elegidos, escogidos, llamados en cada edad con el mensaje que les correspondió, y fieles al mensaje que le tocó en su tiempo, como nosotros somos fieles al mensaje de la edad de la piedra angular, nuestra edad,
la cual nos ha tocado a nosotros. Podemos ver lo que ocurre aquí en tipos y figuras, en símbolos apocalípticos, lo cual se materializa en este tiempo final, en personajes que estarán viviendo aquí en la tierra. El anticristo del cual habla la Biblia, el cual se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios, él aquí en la tierra será un hombre ungido con el espíritu del diablo. El diablo estará encarnado en él y estará dirigiendo los reinos de este mundo, los cuales le ofreció al Señor Jesucristo y él los rechazó. En este tiempo final, un personaje de este tiempo final recibirá esos reinos terrenales, los aceptará y él será el anticristo. Y el imperio del anticristo, formado por estos reyes, se levantará en contra del Cordero de Dios en este tiempo final. Se levantará en contra del programa divino, reunirá sus ejércitos en contra del Cordero y en contra de los que siguen al Cordero en su trayectoria en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. En la trayectoria del Cordero de Dios, para este tiempo final, le corresponde la obra como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por eso se levantarán en contra del Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque ya él no estará llevando a cabo una obra como Cordero, sino como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su nuevo ministerio. Y los que estamos con él estaremos siguiéndole, fieles a su palabra, el mensaje que corresponde para nuestro tiempo, y tendremos la victoria más grande de todos los tiempos. Tendremos la victoria de y en el amor divino. Tendremos la victoria del amor divino. Tendremos la victoria en el amor divino, y el Cordero le vencerá a la bestia con sus ejércitos, porque el Señor, el Cordero en su trayectoria correspondiente para este tiempo final, en su obra correspondiente para este tiempo final, él se presenta en su trayectoria como león de la tribu de Judá. Él se manifestó en su primera venida como Cordero de Dios, y luego a través de cada uno de los 7 mensajeros estuvo manifestándose como Cordero de Dios. Cada uno de ellos fue un trono de misericordia en donde el Cordero de Dios estuvo manifestado para traer a la gente al conocimiento del programa divino, del programa del Cordero de Dios, de la obra del Cordero de Dios. Pero cuando terminan esas etapas, entonces el Cordero de Dios se convierte en el león de la tribu de Judá, en el rey de reyes y señor de señores, y así se manifiesta tomando el título de propiedad y reclamando sus derechos, y luego llevando a cabo aquí en la tierra la obra del león de la tribu de Judá, reclamando todo lo que le pertenece y trayendo de regreso a la raza humana el título de propiedad, el cual la raza humana había perdido, y había perdido los derechos que están en ese título de propiedad de los cielos
y de la tierra. Así es que Él en su venida se presenta como el león de la tribu de Judá. Por esa causa, así como el precursor de la primera venida del Señor estuvo anunciando la primera venida como Cordero de Dios, y cuando apareció lo presentó como Cordero de Dios, el precursor de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando presenta al Cordero de Dios en su trayectoria para el cumplimiento de su segunda venida, dice que Él cambie de Cordero de Dios a león de la tribu de Judá. Y así lo presenta al pueblo, así lo presenta a todos los que son preparados para la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá. El mismo Cordero es el mismo león de la tribu de Judá, es el Señor Jesucristo en su segunda venida, conforme al orden de su venida. En sus 7 mensajeros se manifestó como Cordero de Dios. Fue una manifestación del Señor Jesucristo en cada edad. Y luego que terminan esas 7 manifestaciones, luego viene la gloriosa manifestación del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá en este tiempo final. Y el precursor de la segunda venida del Señor, el precursor de esta manifestación final del Señor Jesucristo, dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y esta será la manifestación del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, ya como león de la tribu de Judá, con el título de propiedad en la mano, para traerlo a la raza humana, para traerlo a todos los escogidos y regresar ese libro de la redención, ese título de propiedad en donde están escritos los nombres de todos los escogidos, en donde está toda la creación registrada. Él viene con ese título de propiedad en su manifestación como el león de la tribu de Judá, la cual lleva a cabo en este tiempo final en su ángel mensajero. Su ángel mensajero no será el Señor Jesucristo, sino el velo de carne que el Señor Jesucristo utilizará para su manifestación como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Así es que podemos ver la causa por la cual Juan trató de adorar delante del ángel del Señor Jesucristo, pero el ángel le dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los que guardan esta profecía, los que tienen el testimonio del Señor. Adora a Dios. Así es que podemos ver estas cosas. Vean ustedes, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19 y verso 10. Y en Apocalipsis también capítulo 22, versos 8 y 9, Juan nuevamente quiso adorar delante del ángel. Y el ángel le dijo: mira que no lo hagas. Juan, el discípulo amado, estaba viendo la manifestación del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá. La estaba viendo en esta tierra, manifestada por medio del ángel que le mostraba estas cosas a Juan. Estaba viendo en el ángel del Señor Jesucristo la revelación
del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Él estaba viendo la apertura del séptimo sello aquí en la tierra. Él estaba viendo la manifestación del séptimo sello aquí en la tierra. En este tiempo final, Él estaba viendo que el Señor Jesucristo estaba manifestándose en y por medio de su ángel mensajero, conforme al orden de su venida. Por esa causa Juan quiso adorar delante del ángel, pero le fue prohibido por el mismo ángel. Ni siquiera besarle la mano al ángel en forma de adoración. Nada de eso. Un saludo de mano es normal, pero no ir más allá de donde se debe ir. Así es que podemos ver al Cordero de Dios en su trayectoria en este tiempo final, en el cumplimiento de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Podemos ver, como dijo el anciano, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para abrir el libro, tomar el libro y abrir sus sellos. En el tiempo final, el mensaje proclama al Cordero de Dios ya como león de la tribu de Judá. Pero es el mismo Cordero de Dios pasando de Cordero a león. Es el mismo Señor Jesucristo en su trayectoria en este tiempo final, llevando a cabo la obra que corresponde a este tiempo. El Cordero de Dios en su trayectoria en esta ocasión, en esta noche, lo hemos visto como león de la tribu de Judá, con el libro en la mano. El Cordero de Dios como león de la tribu de Judá. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche feliz, sabiendo que no importan los problemas que tengamos y no importan las persecuciones por las cuales tengamos que pasar, y no importa que el anticristo, la bestia, en su reino aquí en la tierra se levantará en contra del Cordero y los que siguen al Cordero. No importa nada de eso, nosotros sabemos que el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. El Cordero como león de la tribu de Judá. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos una noche feliz. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche, y nos veremos Dios mediante aquí en este lugar el domingo próximo en la mañana para estar hablando de la bendición de la primogenitura y ver cómo el Cordero de Dios en su trayectoria ya como león de la tribu de Judá nos dará la bendición de la primogenitura conforme a ese programa divino de la primogenitura. Bueno, nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta noche nuestra parte y así estar preparados para la próxima conferencia. Dios les bendiga y Dios les guarde.